Porque cuando uno se cree autosuficiente, al final de cuentas, nada de lo que tiene está alineado al propósito de Dios. Se puede conseguir riqueza, pero no va a tener paz. Pero cuando una persona no tiene la dependencia de Dios y crea ese espíritu de independencia, cree que todo lo que tiene lo tiene por sí mismo. O sea que aunque usted tenga cosas materiales, terrenales de esta tierra, usted necesita lo del espíritu. Y lo del espíritu solamente se puede conseguir por medio de la oración. Lo del espíritu solo se puede conseguir por medio de la oración. Entonces la autosuficiencia hay que dejar. Satanás pensó que él era autosuficiente. Él pensó, yo voy a hacer mi propio reino. ¿Por qué yo tengo que estar debajo de este reino? Yo me puedo gobernar yo mismo. Pero cuando tuvo el espíritu de independencia, Dios le dijo, ok, te voy a dejar que te hagas independiente, déjame mandarte. Y lo arrojó a él y a los ángeles que también estaban con él. Y la iglesia tiene que dejar la doctrina de la autosuficiencia. Alguien da un gloria a Dios, un aleluya. La iglesia que está viva, que está despierta, adora. Amén. La Biblia relata que Jesús, estando en momentos de angustia, estando en momentos de dolor, de sufrimiento, de opresión. ¿Cuántos han estado en tiempo de opresión? Han pasado momentos difíciles, momentos en el que usted no tiene fuerza para nada, en el que usted dice, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando conmigo? No puedo más. Y usted ha solicitado ayuda para que alguien le ayude a orar, porque usted siente que la guerra es fuerte, usted siente que el embate es fuerte, usted siente que la opresión es difícil y usted dice, déjame buscar ayuda. Y cuando uno busca ayuda, uno siente cómo el Señor fortalece no solamente la fe y no solamente el cuerpo natural, sino que aún en el espíritu uno se siente más fortalecido. Y en esos momentos que uno pide oración es porque uno sabe que ya no tiene las fuerzas necesarias para pelear una batalla, o porque ha peleado tanto o ha orado tanto y necesita que alguien le ayude, o porque tiene una situación, como es el caso de Jesús, en la que sabe que es difícil y la que no quiere atravesar, pero en la cual usted se quiere mantener en obediencia. Pero usted quiere hacerlo, pero la carne le dice, no lo haga. Por eso hemos titulado, Venciendo la carne. Y a veces la gente cree que cuando hablamos de la carne, estamos hablando de esto literalmente. Pero cuando hablamos de la carne, estamos hablando de la concupiscencia del hombre. Estamos hablando del deseo del hombre, que es opuesto al deseo del espíritu. Porque el hombre es alma, cuerpo y espíritu. Es un ser tripartito. El espíritu siempre está dispuesto, siempre quiere. Pero la carne, la concupiscencia, el deseo del hombre, el deseo de la vieja naturaleza adámica, siempre es, ¿verdad?, la comodidad, el confort, todo lo que no tiene que ver con Dios. Entonces estamos en un cuerpo en el que estamos batallando con la carne, con el deseo, con la concupiscencia, en contra del espíritu. Que el espíritu siempre quiere orar, pero la carne le dice, pero ¿para qué vas a orar tanto? ¿Por qué no te acuestas? Tú estás cansado. La carne te dice, pero ¿para qué si ya todo está hecho? Recuerdo una vez que yo me encontraba orando y alguien me dijo, ¿y para qué tú oras por eso? Porque ya eso está hecho. Pero cuando las personas no saben, la Biblia dice que nosotros debemos orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo significa que aún en los tiempos buenos nosotros debemos orar y debemos dar gracia. Sin embargo, para muchos la oración es una manguera de bombero. Para muchos la oración es una manguera en la que yo agarro y en el momento difícil yo voy a apagar un fuego. Para muchos la oración no es preventiva, sino que la oración es resolutiva para resolverme un problema en el instante en el que yo estoy atravesando una situación. Sin embargo, el deseo de Dios es que la oración no sea por un momento.
es que la oración sea siempre. Es que la oración sea constante. Es que la oración sea sin cesar. Pero nos encontramos en un tiempo en el que hoy más que nunca necesitamos orar. Necesitamos buscar el rostro de Dios. Necesitamos entrar en un mayor tiempo de oración. Porque es por medio de la oración que las cadenas se rompen. Es por medio de la oración que podemos ver los yugos, ¿verdad?, pudrirse. Es por medio de la oración que podemos ver cómo cosas empiezan a ocurrir. Y a veces no lo entendemos, pero cuando la iglesia entra en un nuevo tiempo de oración, entonces empieza a ver las cosas que por años nunca había visto. ¿Cuántos saben que estamos en 30 días de oración en la mañana? ¿Cuántos han venido? Levánteme la mano. Mire eso. La oración, señores, es lo que hace que el creyente pueda permanecer y pueda crecer. Entonces, Jesús en el Getsemaní estaba en un campo de batalla. Estaba en una batalla entre el espíritu y el cuerpo o la carne. El espíritu lo llevaba a orar. Y él le dice a los discípulos, vamos a orar. Y le dice, quédense aquí, oren. Y dice que cuando Jesús vuelve la primera vez, lo encuentra a todos dormidos. Y Jesús le dice, pero ven acá. Y es que ustedes no pueden velar, no pueden orar conmigo por lo menos una hora. Eso nos da una gran enseñanza. A veces la gente se supone que no es por el tiempo que oremos, porque la oración no es más eficaz o menos eficaz por el tiempo en el que oramos. Sin embargo, es necesario que nosotros sepamos que nosotros mínimo deberíamos orar una hora por día. Y al principio se hace difícil. Al principio se siente incómodo. Al principio parece que no lo vamos a lograr. Pero cuando usted empieza a hacer un hábito en su vida, entonces para usted, ya usted no va a orar una hora. Ya usted no va a orar 2 horas. Puede que usted pase hasta 3 horas orando si usted tiene llamado a la intercesión. Pero nosotros tenemos que saber que en el medio del campo de batalla, en medio de la dificultad, en medio de la angustia, en medio del dolor, es un momento para nosotros saber que no podemos descuidar la oración. Ahora, muchas veces nosotros tenemos una oración que es egoísta. Y la carne nos dice, ora por ti y ora por ti. Pero el Espíritu es el que nos inquieta a orar. Por eso dice que oremos, porque el Espíritu Santo nos guiará a orar como conviene. Entonces el Espíritu nos va a guiar a orar por las personas que tienen la necesidad, por las situaciones de nuestra nación, por las situaciones de la iglesia, por las situaciones de nuestros hermanos. El Espíritu nos guiará a orar conforme a la voluntad del cielo, porque dice la Biblia que Él tomará de lo que hay en el Padre y nos lo hará saber. O sea, es necesario que la oración sea guiada no por la carne, sino por el Espíritu. ¿Cómo yo puedo darme cuenta si la oración que estoy haciendo es guiada por el Espíritu o es guiada por la concupiscencia? ¿Es guiada por mi deseo? ¿Es guiada por mi voluntad? Jesús se dio cuenta que el deseo de su corazón no era cumplir el propósito de Dios. Sin embargo, por eso Él dijo, mira, Padre, yo vine a orar, si es posible pasa de mí esta copa, pero como yo estoy orando por el Espíritu, yo le digo al Espíritu, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora nosotros muchas veces, cansados por el trabajo, cansados por el día a día, y déjeme decirle que una de las estrategias del enemigo para que usted no ore es que usted esté cansado. ¿Cómo te canso? Con el día a día, con el corre, con el afán. Y estamos tan cansados que no tenemos fuerza para orar. Y estaba comentando con una de las intercesoras, una de mis hijas espirituales, el día pasado, que ella me decía,
es impresionante, pero la mayoría de cristianos están cansados. Y es verdad, la mayoría de cristianos están cansados. Yo estaba en Santo Domingo y le hablo a una persona que es de mucha oración. Y ella me dice, estoy cansada. Pero cada vez que le pregunto a un creyente me dice, estoy cansado. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo ha traído cansancio sobre la iglesia. Cuando las personas están cansadas, aunque quieran orar, se ponen de rodillas y se duermen. Porque el cuerpo no le da para más. Pero Jesús, en medio de la batalla, en medio del cansancio, en medio de las situaciones, sabía que solamente podía librar y lograr hacer lo que el Padre quería que hiciera, si era por medio de la oración. Y nosotros tenemos que saber hoy que es por medio de la oración que nosotros vamos a vencer. Que es por medio de la oración que nosotros, vamos a ver las cadenas romperse. Es por medio de la oración que nosotros vamos a tener victoria. Es por medio de la oración. No hay una varita mágica para el creyente. Es por la oración. Porque el enemigo trae oposiciones. El enemigo trae batallas. El enemigo trae conflicto. Pero por medio de la oración nosotros vamos a poder ¿qué? Vencer. Entonces, la carne tiene sueño. La carne tiene cosas en las que se quiere deleitar. La carne tiene cosas que entiende que son prioritarias y que son más importantes que Dios. Sin embargo, el deseo de Dios es que nosotros oremos y demos gracia en todo tiempo. Dice Gálatas 5:16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estos se oponen entre sí. O sea, anden ¿en qué? En el Espíritu. Porque cuando usted anda en el Espíritu, las cosas del Espíritu son las que van a mover su vida. Pero cuando usted anda en la carne, entonces usted va a vivir conforme a las obras de la carne. Y mire una cosa, usted puede estar muy bien hasta que usted dice que va a orar. Y usted dirá, bueno, es que cuando yo digo que voy a orar se me levanta el infierno. Resista al diablo y él huirá de vosotros. Pero usted tiene que hacer un hábito de vivir una vida de oración. Un cristiano que quiere permanecer en el Señor tiene que orar. ¿Por qué hoy en día tenemos tantos creyentes que empiezan hoy a buscar a Dios, pero mañana ya no están buscando? Mañana ya no le están sirviendo. ¿Por qué? Porque no oran. Sin oración no hay victoria. Lo voy a decir de nuevo. Sin oración no hay victoria. La oración es lo que hace que los cielos se abran sobre el creyente, sobre su familia. La oración es la que hace que tu familia venga a salvación. La oración es la que hace que tu finanza pueda cambiar. La oración es la que hace que el marido tuyo cambie, que la esposa tuya cambie, que los hijos que se fueron regresen. Es la oración. Entonces a veces nosotros queremos arreglar cosas en la carne, que solo pueden ser arregladas en la oración. Pero lo que es del Espíritu, en el Espíritu es. Entonces, la carne es la naturaleza caída que busca lo cómodo y lo temporal, que se deleita en la comodidad, que se deleita en lo que perece, que se deleita en las cosas de este mundo. Pero el Espíritu lo que busca es lo del Espíritu y aquellas cosas que no perecen. ¿Cuántos están aquí? El Espíritu busca lo que es eterno. Cuando alguien ora y tiene una vida de oración, constantemente está diciendo, espérate, déjame buscar más. Espérate, que yo quiero que Dios haga algo por medio de mí. Déjame orar porque yo sé que cuando yo ore van a empezar a ocurrir las cosas. Hay una cosa que ocurre, y es que cuando usted ora y ve que Dios responde, usted le toma amor a la oración.
Cuando usted ora y ve las manifestaciones y ve a Dios obrar a su favor, y ve a Dios obrar en su casa, y ve a Dios obrar en su familia, y ve a Dios obrar en todas las áreas, usted dice: yo voy a orar, porque desde que empecé a orar estoy viendo cosas diferentes. Al principio usted va a sentir resistencia, pero después usted va a ver cómo todas las cosas se alinean, porque en la oración usted toma tiempo para ordenarle a las tinieblas que retrocedan, para ordenarle a las tinieblas que no toque lo que le corresponde, para ordenarle a las tinieblas que tiene que retroceder y que no puede avanzar en contra del empuje, porque la Biblia dice que las tinieblas, que el infierno no prevalecerá en contra del empuje de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Entonces, a veces usted desiste. Una cosa que demostró Jesús en el Getsemaní fue la resistencia. La resistencia, porque para orar hay que tener resistencia. Esa resistencia de que usted ve que nada está pasando, pero usted sigue orando. En el momento que él estaba orando, él dice que volvió y dijo lo mismo. Dice la palabra, volvió a decirle lo mismo al Padre, pero en esta ocasión ya él estaba más profundo y él le dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La primera oración: pasa de mí esta copa. La segunda oración: yo quiero que tú la pases, pero si no es tu voluntad, entonces que se haga la tuya, no la mía. Entonces hay un nivel de oración en el que usted y yo debemos entrar para ver las cosas ocurrir en nuestras vidas. Yo recuerdo cuando me arrepentí al principio, que empezaba a decir: yo estaba mejor antes de conocer al Señor. Mire, yo decía siempre eso, porque yo decía: no tenía tanta batalla, no tenía tantas situaciones. Pero después descubrí que cuando pude pasar y romper y esperar y tener resistencia en la oración y en la búsqueda, entonces yo pude ver a Dios obrar en mi vida. Pero desde que me arrepentí, lo primero que empecé a hacer fue orar en la casa de Dios. Lo primero que empecé a hacer, siendo nueva creyente, no sabía ni orar, y yo oraba todos los días a las 3 de la tarde en la iglesia, y no tenía ni idea de oración. O sea, intercesión, yo nunca en mi vida escuché eso. Que intercesión, oración, yo no había escuchado eso nunca. Pero el espíritu que estaba en mí me inquietaba para orar, y yo venía a orar simplemente. Mi oración era que ese caballero que está ahí sentado, que hoy es su pastor, se arrepintiera. Y yo le decía al Señor: tú sabes que él es católico, apostólico y no es romano, porque no nació en Roma, es español. Pero yo quiero que ese hombre te conozca. Eso era lo único. Señor, que se convierta, que se convierta y que se convierta. Esa era mi oración. No sabía más nada. Pero yo pude entrar en un nuevo mayor nivel de fe cuando un día él está saliendo del baño y me dice: quiero que ore por mí porque quiero recibir al Señor. Y ¿sabe qué? Para mí fue mi mayor bendición en ese momento, porque empecé a ver que la oración tiene poder. Que en vez de nosotros estar peleando para que las cosas ocurran con el cuerpo, con la carne, con la fuerza humana, por medio de la oración podíamos ganar todo. Ese hombre se fumaba dos cajetillas de tabaco diario, de la grande. Se bebía en su casa tranquilo, como yo no sé cuántas cervezas. Hoy tenía yo una cosa decidida así. Y ese día que él dijo: me voy a arrepentir, él salió, botó todo lo que tenía de alcohol en el fregadero. Botó la música, no se la regaló a nadie. Y él dejó de fumar. Todo instantáneo. No diga que me voy a fumar hoy uno, mañana otro, pasado otro. No, cuando él le dijeron que iban a ser su hijo, él dejó de fumar. Todo de un momento. Hoy no fumo más y ya, libre. Y el Señor, por medio de la oración, me entregó un hombre libre. Pero a veces nosotros creemos que vamos a ganar batallas espirituales con la carne, que vamos a ganar batallas espirituales
con la boca solamente ofendiendo, diciendo ven, haz. No, lo que usted tiene que decir, lo que usted quiere, tráigalo delante del Señor y el Señor concederá las peticiones de su corazón conforme a Él. Cuando necesitamos un rompimiento, ore, mi hermano. Cuando las cosas están difíciles, ore. Cuando las cosas se ponen complicadas, ore. Cuando no tiene ánimo, ore. Y cuando tiene, también. Cuando tiene, ore más. Jesús, modelo de resistencia. Jesús oraba en la agonía intensamente mientras los discípulos dormían y estaban entristecidos, porque ya ellos sabían que venía el tiempo en el que sería entregado el maestro. Ellos estaban tristes, pero ellos no sabían cómo combatir esa tristeza. Cuando hay espíritu de tristeza, espíritu de ansiedad, espíritu de lo que sea, es mayor bendición orar que quejarse. Cuando me quejo no veo nada. Cuando lloro no veo nada. Al diablo yo no le lloro. Al diablo yo lo reprendo. Cuando no veo, cuando está difícil, cuando quiero algo, yo le voy a montar una campaña de oración. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero ver un rompimiento, no lo voy a tener con la carne, no lo voy a tener con palabras, no lo voy a tener peleando, porque lo que es del Espíritu, en el Espíritu es. Jesús estaba cansado emocional y físicamente, pero no se detuvo. Oró y volvió y oró, y tercera vez y oró. Hasta que llegó el tiempo, la tercera dijo, ya ha llegado mi hora. Pero ¿sabe lo que causó esto en Jesús? La oración lo fortaleció para enfrentar la batalla. Jesús no estaba esperando el momento para orar en ese momento cuando vinieran a buscarlo. No, Él estaba preparándose. Tú no puedes esperar que te llegue la batalla sin orar. Tú no puedes esperar que los momentos difíciles lleguen sin orar. Tú no puedes esperar que te agarren fuera de base porque no oraste. La oración es todo. La oración es acumulativa. Se va acumulando la copa. Son verdad en la copa y son subidas al trono de la gracia. Pero la oración debe ser constante y no debe ser. Dios no es un Dios bombero que está para apagarnos el fuego. Hay una situación aquí, déjame orar. No está mal. Momentos difíciles usted puede orar, pero lo que debe ser es que en todo tiempo usted ore sin cesar, para que cuando llegue, por eso le dice, oren para que no entren en tentación. ¿Qué le dijo? Que oren para que no entren en tentación. Sin embargo, le dijo a Pedro, ora para que no entre en tentación. Pero Pedro estaba dormido. ¿Y qué pasó? Entró en tentación. Cuando le fueron a preguntar, ya le estaba negando a Jesús. ¿Por qué? Porque la falta de oración te hace que tú niegues al Señor. Ay, pastora, yo no he dicho que yo no creo en Dios. Sí, pero tú niegas al Señor. O negamos al Señor cada vez que decimos, cada vez que hacemos algo contrario a su palabra. Cada vez que decimos algo contrario a su palabra. Cada vez que mentimos, estamos negando al Señor. Cada vez que alguien adultera, está negando al Señor. Cada vez que alguien roba, está negando al Señor. O sea, cada vez que usted hace algo o hacemos algo que no es adecuado, estamos negando al Señor. Pero eso viene como consecuencia de la falta de ¿qué? Dígalo usted mismo. Oración. La oración es antes, no es después. Entonces la pereza y el sueño espiritual hay que quitarlo. Toda esa pereza de que yo tengo y que es que yo cuando voy al culto estoy tan cansado que no pueda levantar la mano. Reprenda al diablo. Venga a la iglesia sabiendo que usted viene a traer algo
para el Señor. ¿Cuántos están aquí? Entonces dice el 43, vino otra vez y lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Estaban qué? Cargados de sueño, estaban cansados. La carne prefiere reposar, pero el espíritu prefiere orar. Entonces, ¿qué causa que la gente no ore? ¿Qué causa que la gente no tenga el deseo de orar? Las distracciones, las ocupaciones. Lucas 10:40. Ahí podemos ver a Marta ocupada, cansada, cargada. No tenía tiempo para orar. Cuando tú tienes muchas cosas y todas esas cosas, en esas no puedes incluir a Dios, hay problema. Hay que hacer una revisión en esa agenda y mirar qué está pasando, que no puedo sacar el tiempo para orar. ¿Qué está pasando? Que estoy tan cansado que no puedo conectarme. No es que usted no va a tener momentos en el que usted va a sentir opresión para orar. Todos hemos sentido opresión para orar. Pero en medio de esa opresión, pida ayuda a alguien que le ayude a orar. Alguien que usted sepa que está activo en la oración y que le pueda ayudar. ¿Para qué? Para que usted pueda entrar en las dimensiones que Dios quiere que usted entre. Cuando usted está cansado, la mente se le disipa, la mente se le pierde. Usted se desenfoca. Usted quiere orar, pero usted no puede. Mire, vaya conmigo al libro de Mateo. En el capítulo 13, verso 22. Dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, ¿qué? Vamos, dígalo. Estaba como durmiendo usted, ¿qué es lo que pasa? Pero el afán de ese siglo, ¿y el qué? Y el engaño. Y el engaño. El afán, señores, no permite que usted pueda orar, como le dije de Marta. Entonces el enemigo tiene algo, y es que él engaña. Él engaña para que usted no pueda entrar en el tiempo y en la dimensión que Dios quiere que usted entre. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando usted tiene mucho afán, por más palabra que usted reciba, usted es engañado y usted no crece, usted no avanza. Por eso usted tiene que soltar el afán para que usted pueda retener lo que se le echa. Porque si usted tiene mucho afán, usted viene aquí, usted oye un mensaje, pero usted se va. Y cuando usted se va, usted está igual que cuando entró. Por eso tenemos que soltar ese afán, porque eso hace que la palabra se ahogue y no permite que la palabra pueda crecer y pueda fructificar en usted como creyente. Otra cosa que no permite que las personas oren es la autosuficiencia espiritual. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 3. Y lea conmigo desde el verso 17. Apocalipsis 3, 17. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oiga eso. Oiga lo que le está diciendo.
Tú estás diciendo que tú eres rico. Y en pocas palabras, tú entiendes que lo eres por tus méritos. Pero le dice, tú eres un pobre, un ciego y un desnudo. ¿Por qué? Porque cuando uno se cree autosuficiente, al final de cuentas, nada de lo que tiene está alineado al propósito de Dios. Se puede conseguir riqueza, pero no va a tener paz. Pero cuando una persona no tiene la dependencia de Dios y crea ese espíritu de independencia, cree que todo lo que tiene lo tiene por sí mismo. O sea que aunque usted tenga, es lo que nos está enseñando el verso, materiales, cosas materiales, terrenales de esta tierra, usted necesita lo del espíritu. Y lo del espíritu solamente se puede conseguir por medio de la oración. Lo del espíritu solo se puede conseguir por medio de la oración. Entonces la autosuficiencia hay que dejarla. Satanás pensó que él era autosuficiente. Él pensó, yo voy a hacer mi propio reino. ¿Por qué yo tengo que estar debajo de este reino? Yo me puedo gobernar yo mismo. Pero cuando tuvo el espíritu de independencia, Dios le dijo, ok, te voy a dejar que te hagas independiente, déjame mandarte. Y lo arrojó a él y a los ángeles que también estaban con él, que también habían aprendido la doctrina de la autosuficiencia. Y la iglesia tiene que dejar la doctrina de la autosuficiencia. ¿Estamos aquí? Vine con un espíritu de maestría hoy, de maestra. 4 cosas para vencer y orar en el espíritu. Número 1, disciplina. Y esa es la más difícil para el creyente. Hay gente que son disciplinados en todo. En su finanza, en su tiempo hasta de su almuerzo, en su tiempo de oración, en su tiempo de lectura. Pero a veces hay muchos que se les hace difícil tener disciplina en lo que es su devocional diario, en lo que es su oración. Usted tiene que tomar una alarma para que usted empiece a crear disciplinas espirituales, porque esas son las más difíciles de crear. Entonces, necesitamos disciplina. Orar en un horario fijo. Dice Daniel en Daniel 6:10. Nosotros podemos ver un hombre que tenía un horario para orar, que oraba siempre a la misma hora, que buscaba siempre de Dios de la misma forma y que no le importaba cuántos cambios, cuántos edictos, cuántas cosas al rey se le ocurriera, sino que él tenía ya una disciplina y él estaba ya tan acostumbrado que él automáticamente iba a orar a la hora que correspondía. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces, ¿a qué? Al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Qué era lo que hacía? Como lo solía hacer cuando antes. O sea, que él tenía por costumbre dar gracias al Señor 3 veces al día. Y cuando usted tiene una costumbre, la costumbre es más fuerte que el mismo deseo. Usted lo hace por default. Cuando usted tiene una costumbre, el cuerpo reacciona en automático. Cuando usted tiene una costumbre, usted no tiene que forzarse tanto para hacer algo, porque el mismo cuerpo lo pide. Cuando yo vengo, he dado ese testimonio, y voy a cualquier parte de Friusa, termino siempre conduciendo hacia la iglesia. Y después digo, ay Dios mío, que era para el supermercado, y me devuelvo. Y usted sabe que me ha pasado que vuelvo de nuevo y doblo. Porque ya tantos años, ya el vehículo me trae sola. Ya yo vengo por default. Y así mismo es en nuestra vida. Cuando usted hace un hábito de oración, el día que usted no ora, su espíritu está inquieto. Y está inquieto y dice, ven acá, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted hace un hábito de intercesión,
Cuando usted termina de pelear una batalla, usted dice, ¿y cuál es el otro? ¿Cuál es el otro gigante que hay que derribar? ¿A quién es que hay que darle? ¿Qué es lo que hay que matar? Porque ya usted sabe que usted tiene la victoria. Y ya usted sabe que cuando usted está orando, Dios siempre le va a responder. Ya su fe está en otro nivel. Ya usted sabe que si derribó ese gigante, no importa que venga, porque ahora su fe está mayor. Entonces, cuando usted hace un hábito en su oración, usted va a hacerlo por default, sin forzar el cuerpo. Y Dios, eso se llama un lugar secreto entre usted y Dios. Crear ese lugar en donde usted sabe que Dios le está esperando. Ay, y Él no está en todo lugar. Sí, Él está en todo lugar. Pero cuando usted hace un hábito, algunos oran en su closet, otros oran en su baño, otros oran porque a lo mejor hay mucha gente en la casa, otros oran de rodillas, otros oran de barriga, otros oran acostados. No importa como usted quiera, pero ore. Haga un hábito con el Señor. A mí, el Señor me prohibió orar acostada. A mí personal. Yo recuerdo que yo a veces me ponía haragana para orar. Y usted sabe, esa oración así rápida. Señor, lo que te dije ayer, te digo hoy, amén. Y una vez yo me pongo y me arrodillo en la cama. Usted sabe que después que usted se arrodilla en la cama, usted se va a dormir. Es una oración de 10 minutos. La oración de ponchar tarjeta, yo le llamo. Y un día yo voy delante del Señor y llegué tan cansada. Y me hinco así, en mi cama. Pongo mi almohada. Y esa era una oración de lo que te dije ayer, te dije hoy. Y en la noche el Señor me habla. Y yo me veo en la cama orando. Y el Señor me hizo así. No me gusta. Y yo me sentí tan reprendida. Y nunca más se me ha ocurrido orar en la cama. Porque al final de cuentas, usted se puede dormir, pero eso no es para usted. Ese es el trato del Señor para conmigo. Yo no sé si usted es lo que ora en la cama, pero ese es Dios para conmigo, que tenía una forma en la que Él me estaba llamando. Porque como Dios me llamó como intercesora, esa no era la oración. Entonces empecé a orar de rodillas. Y entonces ahí tuve una visión después de orar de rodillas. Y veía que yo estaba orando, pero que había muchas velas encendidas. Y el olor de las velas me estaba ahogando. Entonces, ¿sabe lo que Dios me estaba diciendo? Esa es la oración que tú tienes que hacer para poder apagar los altares que te quieren matar. Porque a veces nosotros queremos una oración cómoda. Yo me imagino a Jesús en el Getsemaní. Yo no sé si Jesús tenía una almohadita de esas que compramos ahora, que dicen 2 textos bíblicos y uno se la pone en la rodilla. Yo no sé si la tenía, pero creo que no. No sé, me da así como que no. No es que sea malo, pero yo no sé cómo Jesús estaba orando. Pero yo me imagino que no era cómodo. Yo me imagino los mosquitos picándolo, porque me habla de un monte. Me imagino que cuando viene a ver una culebra le pasó por el lado a Jesús. Me imagino que aquello estaba oscuro. Me imagino que eso estaba lleno de hojas. Me imagino que comodidad no había ninguna. Y encima se le sumaba la dificultad que estaba pasando. Encima se le sumaba el dolor que estaba atravesando. Encima se le sumaba que él sabía que esas eran sus últimas horas. Sus horas más dolorosas y más terribles. Pero en medio de todo eso dijo, voy a orar. Y salió fortalecido. Yo no sé si tú estás pasando un momento difícil o no. Yo no sé si tú tienes una batalla que no has podido enfrentar.
Yo no sé si tú tienes una batalla que tienes en tu casa que es difícil, pero en vez de estarte quejando, yo te voy a decir algo. Yo sé que si tú le oras a Dios conforme a su palabra, Dios va a responder y te va a libertar de la batalla que puedas estar peleando. Porque el Dios al cual nosotros oramos, ese Dios responde. Te lo voy a decir de nuevo. El Dios al cual le clamamos, ese Dios responde. Dios no es ignorante a nuestras necesidades. Él padeció todo aquí en esta tierra. Entonces necesitamos que disciplina, como Daniel. Disciplina. Debemos orar para poder vencer en el espíritu y con la palabra. Porque a veces nosotros queremos orar, pero queremos orar con nuestra palabra, según San Yo, Dicauri 4:5. No funciona. Funciona con la palabra de Dios. Cuando usted ora conforme a la palabra, es imposible que Dios no le responda, porque se estaría negando a sí mismo. La oración debe ser hecha en justicia y debe ser hecha con la palabra como aval para que Dios la responda. Y en justicia, porque si usted no está en justicia, Dios no le va a responder. Porque nosotros para orar debemos orar, ¿verdad? Desde un espíritu alineado al Espíritu de Dios. La oración del justo puede mucho. Entonces la oración guiada por el Espíritu Santo trae rompimiento. Entonces para poder orar debemos sujetar el cuerpo y la mente. Ay, esa mente, qué lejos se quiere ir cuando estamos orando. Y usted empieza a decir una frase y después dice, ¿y qué fue? ¿Dónde fue que me quedé? ¿No le ha pasado? ¿Y dónde fue que me quedé? Y empieza a pensar. Y cuando viene a ver, usted está mirando el celular y se le olvidó. Cuando usted va a orar, suelte ese celular. Apáguelo unos minutos. Dele un break. Coja recreo del celular. Pero si usted está orando y está pendiente al celular, a los plátanos, a la yuca, cuando usted tiene un espíritu de oración, cuando usted está educado para orar, usted sabe cuando Dios le está diciendo, quiero que ore ahora, quiero que interceda ahora, quiero que clame ahora. Usted sabe. ¿Y qué usted debe de hacer? Bueno, si los plátanos están puestos, apáguelo y lo prende después. Si le llegó visita, deme un momento que me están llamando. Es así. Si le llegó la hora de orar, a la hora que usted tiene ese encuentro con el Señor, pero a esa hora el mismo enemigo inquietó a alguien y se lo mandó para su casa, no te vayas. Déjame darte un juguito, bébete ese juguito. Mira, cómete este pedacito de bizcocho, vengo ahora. Espérame ahí. No te vayas, sí, no te vayas. Pero métase a orar. Que todo el mundo espere. Que todos esperen menos el Señor. Porque cuando usted tiene una cita con Él, tiene que anular la cita con los hombres. Te lo voy a decir de nuevo y quiero que se te grabe. Cuando tienes cita con Él, anula la cita con el hombre. Hemos perdido la honra a Dios. Y Él siempre nos está esperando. Siempre quiere hablarnos. Siempre quiere guiarnos. ¿Por qué caminamos de aquí para allá sin propósito? Sin saber dónde vamos, sin saber qué pasa. Porque no lo estamos escuchando. La oración es hablar con Dios. No es un monólogo, no es yo hablar. Y Dios dice, ahora voy a hablar yo. Ay no, ya yo me voy. Ya yo hablé todo lo que iba a hablar. Ya yo te presenté a Juana, a Petra, a la iglesia. Ya oré por mí. Ya oré por mi hijo. Y no escuchamos a Dios.
Pero tenemos que tener ese deseo de estar en su presencia, aún más profundo, aún más profundo. Debemos sujetar el cuerpo y la mente. Y para los que anotan, pueden buscar ahí 1 Corintios 9:27. Debemos quitar lo que estorba para darle la prioridad a Dios. Y debemos preguntarnos hoy: ¿estoy yo cediendo el espacio del Señor a otras cosas? ¿Estoy cediendo mi tiempo de oración, mi tiempo de búsqueda? Son 24 horas, 1 hora para el Señor. No es nada. Regálale a Dios tu tiempo. Regálale a Dios tu tiempo. Entonces, debemos buscar cobertura y compañía en oración cuando estamos débiles para poder vencer. Busque gente que oren. Hay gente que ora. Todavía quedan gente que ora. Y pídale que le ayude. Y yo le aseguro que usted va a ver los cielos abiertos. Entonces, las consecuencias de no orar. Número 1 la vimos con Pedro. Pedro ora, Pedro vela para que no caiga en tentación. Cayó en la tentación. La tentación siempre va a venir, pero usted tiene que estar preparado para cuando llegue. La tentación siempre va a estar, pero usted tiene que estar preparado para cuando la tentación venga. ¿Cómo me preparo? La oración, acumulación. Se va llenando la copa. Se va llenando la copa. Hoy oro 10 minutos. Mañana oro 20 minutos. Pasado oro 30. Después oro 40. Después oro 50. Después oro 1 hora y media, 2 horas. Y cuando viene a ver, la copa empieza a rebosar y eso empieza a descender. Y el aceite empieza a caer. Y usted dice: wow, pero algo está pasando. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero las cosas están empezando a ocurrir. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero lo que estaba estancado se está moviendo. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero algo está aconteciendo. Y es que yo veo un fluir en todo lo que hago. Algo está aconteciendo y es que la presencia de Dios está conmigo. La oración, mi hermano, no basta con que otros oren. No basta con las experiencias ajenas. No basta con la presencia de otro. No basta con la unción de otro. Necesitamos que Dios lo haga también con nosotros. Entonces le dijo: oren para que no caigan en tentación. Otra cosa que pasa cuando no oro es que pierdo la sensibilidad al Espíritu. Ya no me doy cuenta si el Espíritu Santo me está hablando. Ya no me doy cuenta si Dios me quiere decir algo. Ya escucho la palabra y siento que no pasó nada. Y que yo fui a la iglesia, pero yo sentí como que nada pasó. Y no sé, el culto parece que estaba bueno, pero yo no sentí nada. Ay, Dios mío. Se cauteriza el alma cuando no se ora. Y cuando el alma se cauteriza, la palabra, mire, rebotan, no entran. Entonces pierdo la sensibilidad. ¿Qué pasa cuando oro? Tengo la fortaleza para resistir en el día malo. Tengo la sensibilidad espiritual. Cuando oro tengo victoria sobre la obra de la carne. Cuando yo oro, yo puedo vencer la obra de la carne. Por eso tienes que orar. Porque tú tienes que estar en un constante crecimiento. Tú tienes que estar en un constante movimiento. Tú no puedes estar estancado. Y no vas a estar en movimiento si no oras. No vas a estar en movimiento si no ayunas. Hay gente que dice que para qué ayunar, para qué ayunar tanto, para qué orar tanto. Porque necesitamos estar conectados a la fuente. Porque fuera de Él nada podemos hacer. Necesitamos la oración para poder avanzar y llegar al propósito. Estoy cansado, oro. Me siento sin ánimo, oro. Me siento en batalla, oro. Me siento bien y todo está bien, oro más todavía. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados. Tenemos que tener reserva espiritual. La reserva espiritual debe estar en el creyente. Usted no puede quedarse como que nada está pasando. Y qué bueno que usted es de lo que se congrega los jueves. Porque hay gente que se le cauteriza el alma.
y vienen a la iglesia y ellos por más unción que haya, no sienten nada, no reciben nada, la palabra les rebota. Pero cuando usted está constantemente expuesto a la palabra, algo tiene que pasar en usted, algo tiene que suceder en usted. Todo el que ora ve respuesta. Todo el que ora tiene partos espirituales. Todo el que ora para en el espíritu. Por eso Ana dijo, bueno, yo necesito algo. Este año yo tengo que orar para que algo acontezca. Y esa mujer fue y oró como nunca antes. Y esa mujer fue y oró y Dios le dio más de lo que había pedido. Porque cuando tú oras, Dios siempre te va a dar más de lo que tú estás esperando y más de lo que tú has pensado. Esa mujer fue a orar. Y ella fue a orar por un hijo nada más. Y Dios le dijo, te voy a dar un hijo, pero también te voy a dar un profeta. Te voy a dar un hijo, pero te voy a dar un hombre de Dios que va a ser usado para levantar reyes, para ungir reyes, para ungir sacerdotes. Te voy a dar un hijo que va a habitar en mi casa. Te voy a dar un hijo que cuando hable va a estar hablando a mi boca. Te voy a dar un hijo que va a hacer cambios en una nación. Te voy a dar un hijo que será un profeta como nunca antes lo hayan visto en Israel. Y le dio un hijo que fue profeta. Sara. Abraham oró y le pidió un hijo. Pero no solamente le dio un hijo. ¿Qué fue lo que le dio? Naciones dentro de ese hijo. Y lo llamó a Abraham el padre de la fe. Solamente quiero un hijo. ¿Quién me va a heredar? Yo no quiero que me herede este esclavo. Yo no quiero que me herede este Damaseno. Dame un hijo. Dios le dijo, ok, te lo voy a dar, pero no solamente te daré ese, te voy a hacer padre de multitudes. Te voy a dar hijos que no vas a poder contarlos. Si puedes contar las estrellas, puedes, no puedes. Te voy a dar hijos que no conocerás, serán tantos. Porque cuando tú oras, tú estás pidiendo cosas pequeñas, porque cosas que oído no vio, no oyó, y que ojo no vio, son las que Dios tiene preparada para ti. Pero tienes que orarla, tienes que creerla, porque cosas grandes van a empezar a ocurrir en tu vida cuando empieces a clamar delante del Señor. Él es el dueño de todo. Te lo voy a decir de nuevo. Él es el dueño de todo. Algo tiene que pasar cuando vienes delante de Él con una oración. Él no solo te dará lo que estás pidiendo, Él hará las cosas más abundantemente de lo que has pensado y de lo que has creído. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, creyendo, Señor, que tú pones un espíritu de oración, un espíritu superior. Padre, que en esta hora todo cansancio se vaya. Todo lo que está limitando, Dios amado, la oración, todo lo que le ha dicho, toda voz que le ha dicho que no se puede, toda voz que le ha limitado, todo cansancio que lo ha tenido cautivo. En esta hora, Señor, yo profetizo sobre tus hijos un despertar espiritual, un despertar en la oración, un despertar en la intercesión, un despertar, Padre, que clamarán de día, de noche, en todo tiempo. Todo lo que lo había tenido retenido, en esta hora se quita. Toda nube, todo lo que lo atormentaba, todo lo que le traía cansancio, todo lo que le traía estrés, a la hora de orar se quita en esta hora. Declaramos un manto de oración. Un manto de oración, un manto de oración. Padre, que oran de
de día, que oran de noche, que oran de madrugada, que se levantan a clamar por la iglesia, que se levantan a clamar por su familia, que se levantan a clamar, Dios amado, por los matrimonios, que se levantan a clamar por la nación, que se levantan a clamar por todas aquellas cosas que han de ocurrir, que se levantan a clamar por todo lo que ha estado detenido, que se levantan a clamar por aquellos que están caídos. Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que habían estado peleando y había estado, Dios amado, paralizado, en esta hora declaramos un movimiento. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueven los obstáculos, se mueven las oposiciones, se mueve todo lo que lo detiene, se mueve todo argumento del enemigo, se mueve todo lo que le dice que no es necesario, se mueve toda autosuficiencia, se mueve en el nombre de Jesús. Clamamos por la dependencia de tu espíritu, clamamos por la dependencia de tu espíritu. Que venga tu reino sobre cada vida, sobre cada persona, en el nombre de Jesús. Se rompe toda limitación, todo lo que le paraliza, todo lo que no le permite que entren a nuevos niveles. En esta hora atamos y reprendemos el hombre fuerte, atamos y reprendemos todo lo que lo ata, atamos y reprendemos, cortamos todo hilo invisible, cortamos toda parálisis de oración, cortamos toda parálisis en el mundo espiritual. Declaramos que se activa, que se activa, que se activa, que se activa. Clamamos tu reino sobre sus vidas. Venga a nosotros tu reino para que se haga tu voluntad en su vida, en su casa, en su familia, en todo lo que emprenda, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Sube tu mano, mírame aquí, mírame aquí, a ti, no mire para atrás, que es aquí. Un espíritu de oración superior. El Señor no quiere que estés cansada. El Señor no quiere que estés cargada. El Señor no quiere que estés en ansiedad por las muchas cosas. Hay un espíritu de oración superior que Dios trae sobre tu vida. Mayor oración, mayor unción. Algo nuevo. Hay un manto que Dios te va a entregar de oración. Hay una armadura nueva que desatamos en esta hora. En el nombre de Jesús. Mayor oración. Mayor unción. Levante la mano, pastora. El filo de la oración no es que no oras, pero hay un filo que Dios quiere sacar. Porque a veces estamos golpeando con el hacha y golpeamos y golpeamos y golpeamos, pero se nos olvida que al hacha hay que sacarle el filo para que vuelva a cortar igual o que corte mayor.
un nuevo nivel de oración, un nuevo nivel de búsqueda, un nuevo nivel de intimidad, un nuevo nivel de fe. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Levanta tu mano. Levántala. Gracias, Señor. Golpea. 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 Aunque no vea, golpea. Aunque se ponga difícil, golpea. Crea tiempo de oración, porque el Señor te está esperando y hay un tiempo en el que Él tiene una cita contigo. Golpea, golpea, golpea. Hay gente aquí que Dios le quiere afilar. Dios le quiere afilar el hacha para que puedan cortar. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Ven acá, mi hija, ven. Párate aquí. Párate aquí. Gracias, Espíritu Santo. Siga. Párate ahí. Gracias, Espíritu Santo. Ven acá, párate aquí, ven. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Oh, gracias, papá. Algo está pasando. Sé que te rebebe babasota raba. Roba baba baba sayara. Ella la masacata raba. Gracias, Señor. Llámamela allá. Allá, atrás, 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 atrás. Atrás, muévete, atrás, ahí. Al lado. Llámamela por acá. Allá, atrás, atrás. Venga acá. La que tiene la mano levantada ahí en el medio, ven acá. Ella, tráemela. La que está al lado también, tráemela. Oh, algo está pasando aquí. Algo está pasando aquí. Algo está pasando. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Reba baba baba sacata raba baba sayara baba. Eva baba baba sayara baba baba. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo. Allá atrás, tráeme la doña. La doña, tráemela. Sí, tráemela. Gracias, Espíritu Santo. ¡Oh! Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Gracias, 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 papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Levante su mano al cielo. Levante su mano al cielo. No lo bajes. Sigue, sigue, sigue. Fluye. Olvídate de nota.
Olvídate de nota, de gente. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Llámamela a ella allá atrás. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tócamela a ella, tócamela. Tráemela para acá. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mírenme aquí. El Señor las está llamando. Mírenme aquí. Yo aquí necesito que usted me mire. El Señor las está llamando para orar, para interceder. Algunas de ustedes dicen: yo tengo muchos sueños, veo cosas. No es por casualidad, es porque Dios las ha escogido para orar por su nación, por su iglesia, por sus hermanos, por sus pastores y por su casa. Y el Señor quiere ordenar sus vidas. Algunas no están casadas, pero el Señor quiere que se casen para que puedan orar e interceder sin tener batallas. Porque hay un manto de oración que el Señor entrega en este día. Y quizá usted dice: bueno, pero yo no soy la más intercesora. Pero el Señor las está llamando para clamar, para interceder, para establecer. Usted puede ser que diga: bueno, es que yo no soy de mucha oración. Pero si Dios se ha fijado en usted en este día, es porque Él las va a preparar y las va a capacitar. Levanten su mano al cielo. Padre, te doy gracias por ellas. La que no estén casadas, necesito que no estén casadas, pero tengan pareja. Necesito una cita con ustedes, porque el Señor las quiere ordenar. Amén. Padre, te doy gracias por sus vidas. Padre, yo creo que un manto de oración y de intercesión, quiero los sugieres aquí detrás, y de intercesión es sobre ellas. Que tú vienes, Señor, capacitándolas, que tú vienes entrenándolas. Declaramos visiones sobre ellas, visiones sobre ellas, partos espirituales, partos espirituales, partos espirituales, partos espirituales. Y tú dirás: bueno, es que yo tengo batallas personales. Encárgate de lo de Dios, que Dios se va a encargar de lo tuyo. La batalla tuya es mía, te dice el Señor. Tu batalla es mi batalla, y yo nunca he perdido una batalla.
Partos espirituales. Gracias, Señor. Partos espirituales. Partos espirituales. Manto de oración. Manto de oración. Gracias, Espíritu Santo. Manto de oración sobre ella. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Padre, parirán, no serán estériles. No serás estéril. No serás estéril, parirás en el Espíritu, como lo ora y como lo crea. Como lo ora y como lo crea, parirás en el Espíritu. Manto de oración, manto de oración, manto de oración sobre tu vida. 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 Porque oigo en el Espíritu que hay un techo que ha estado descubierto. Porque los que tienen que estar en la brecha están en otra cosa. Y dice el Señor así: yo voy a levantar los que van a interceder por mi casa. Porque lo que no se ve, yo puedo hacer algo grande. Algo grande de donde no se ve. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Se levanta el vallado. Gracias por tu manto, Señor. Gracias por tu manto. Parirás en el Espíritu. Parirás en el Espíritu. Parirás en el Espíritu. No te preocupes por lo que tú no sabes. No te preocupes por lo que tú no sabes. Obedéceme. 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 Porque estoy restaurando el muro con lo que quieren restaurar los muros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Ay, gracias. Gracias. No le pregunte al Señor por qué. No le pregunte para qué. Dile al Señor: heme aquí. Heme aquí. Envíame a mí. Envíame a mí. A donde me diga voy. Lo que quieras que haga, haré. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Manto de oración. Manto de oración, intercesión. Parirán propósitos. Parirán diseños. Parirán, 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 parirán. Gracias. Gracias, gracias. El Señor te prepara. El Señor te prepara. Él mismo te prepara. Gracias, papá. Gracias, Señor. Te trajo Dios. No te trajo el hombre. No te trajo el conflicto. Te trajo Dios. Porque para esta hora, para esta hora me proveo de intercesores. Para esta hora, hay un manto, hay un manto, hay un manto. Hay un manto de oración. Hay un manto de intercesión que el Señor está poniendo en esta casa. Porque los muros han sido descuidados, dice el Señor. Porque quienes se le dio el manto han deshonrado el manto. Pero Dios le dijo al profeta: hay más de 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal. Hay muchos que están para hacer mi voluntad. Porque yo restauro los muros. Porque yo restauro la cobertura. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Parirán propósitos y diseños. Parirán propósitos y diseños.
Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias por esta iglesia. Gracias, papá. Bendecimos tu iglesia. Bendecimos cada vida. Señor, tú las llenas y las cuidas. Tú los guardas y los bendices. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Que la paz del Señor sea con usted.